Vale. Una vez dicho esto, tengo estos nuevos subproblemas, los cuales siguen siendo de variables enteras, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que volver a resolver el problema relajado de cada nodo. En este caso, al decir que el problema es relajado, este es el subproblema del nodo 2, ya no es entero, sino tomo problemas del tipo mayor o igual que 0. Y lo mismo para el nodo 3. Cuando resuelvo el problema relajado, ya no es entero y tomo las variables del tipo mayor o igual que 0. Una vez dicho esto, vamos a volver a resolver los problemas lineales con simples gran M o dos fases. ¿Sí? En este caso, el problema del nodo número 2, que es el que está acá, el cual es el problema original más la restricción del tipo menor o igual que 5, nos da una solución, y aquí le llegué y copié el tablero final, de x1 2,5 y x2 igual a 5, y un máximo de 1000. Y el problema número 3, del nodo número 3, nos da, ¿cómo se llama? Nos da el óptimo en el punto 1,3 y 6, y nos da un valor de z del tipo 1033, perdón, con un z de 1033, ¿sí? Entonces ahora que tenemos la primera ramificación, la pregunta que queríamos tener es, ok, tengo el siguiente árbol que está aquí. Tengo el siguiente árbol que está aquí, ¿sí? El cual tenemos nuestro problema original, ¿sí? Y tenemos el problema del nodo número 2, el cual tiene el problema original más la restricción agregada. Y tenemos el problema número 3, el cual tiene, ¿cómo se llama? El problema original más la restricción agregada, que en este caso es x2 mayor o igual que 6. Y aquí tenemos respectivamente nuestras variables. Si es que se acuerdan de lo que acabo de mencionar arribita, en este caso el nodo 2 o el problema de nodo 2 tiene una función objetivo de 1000. Y el problema del nodo número 3 tiene una función objetivo de 1033. Ahora la pregunta es, ¿por qué lado de la rama me voy? Bueno, abajo sale. Pero la respuesta es el criterio que yo les dije. En el caso que yo estoy maximizando, tengo que escoger el máximo entre el máximo de la función objetivo. Voy a poner F1 y F2. ¿Sí? En el caso que yo estoy minimizando, es al revés. Voy a escoger el mínimo entre F1 y F2. En este caso, si estuviese minimizando, tendría que, ¿cómo se llama? Ver el problema que está acá. En el caso, como estoy maximizando, tengo que centrarme en el problema número 3. Una vez dicho esto, no pesco más esta rama que está acá y simplemente empiezo a dividir las variables del problema que escogí. ¿Sí? En este caso, si se dan cuenta, tengo una variable entera y tengo una variable decimal. ¿Sí? ¿Cómo prosigo? Bueno, ya como tengo una variable entera y no tengo dos variables continuas, ¿qué tengo que hacer? Simplemente escojo la variable que tiene la parte decimal, en este caso es la que está acá, o el que tiene la parte decimal mayor, porque este es 6,0, y tengo que volver a dividirla. ¿Cómo la divido? Tengo que dividir la variable x1 en dos restricciones. ¿Qué restricciones? Las que están aquí abajito. La primera restricción está dada por la variable menor o igual y la parte entera de la variable, en este caso es 1. Y la segunda restricción está dada por x1 mayor o igual por la parte entera más 1 de la variable, en este caso sería 2. Una vez dicho esto, tengo dos nuevas restricciones, y son dos nuevas restricciones que van a abrir dos nuevos subproblemas. En este caso, se vuelve a abrir el árbol. En un subproblema, o en un subproblema número 4, ¿sí? El cual tiene asociada la restricción x1 menor o igual que 1, y un subproblema x1 mayor o igual que 2. Perdón, en un problema número 5, el cual tiene asociada la restricción x1 mayor o igual que 2. Una vez dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos lo mismo de siempre. Ahora resolvemos el problema con los nodos 4 y 5, los cuales son. Una vez dicho esto, si se dan cuenta, hasta acá era el problema original. Hasta acá es el problema del nodo número 3.
Y ahora vuelve, y lo mismo acá. Este es el problema original, este es el problema del nodo número 3. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene a agregar la variable correspondiente al nodo 4 o al nodo 5. En este caso, el nodo 4 está asociado a la restricción x1 menor o igual que 1. Por ende, el problema completo que le precede, en este caso el problema que le precede es todo lo que está acá. ¿Sí? Le agrego la restricción que le corresponde, en este caso x1 menor o igual que 1. Y lo mismo para el problema del nodo 5, que es el problema que le precede, que es todo lo que está acá. Y le agrego la restricción correspondiente al nodo 5, el cual es x1 mayor o igual que 2. Este problema ya está relajado, importante, porque la ecuación del nodo número 4 sería que x1 y x2 sean enteras, y ahí yo me volví a contrariar, perdón. Y sería que x1 y x2 aquí en el problema número 5, perdón, en el problema del nodo número 5 también sean enteras. Pero este problema, digamos que ya está relajado, por ende al tiro le agregué la restricción del tipo mayor o igual que 0. ¿Sí? Una vez dicho esto, tenemos que resolver los problemas lineales correspondientes. En este caso tenemos que resolver este problema lineal, el del nodo número 4, y también paralelamente tenemos que resolver el problema lineal del nodo número 5. No puse ninguna nota acá. No. Una vez dicho esto y una vez resuelto estos dos problemas, y ustedes me van a tener que creer que el problema del nodo número 5, el que ustedes tienen acá, resultó ser infactible. ¿Qué significa eso? Que no pescamos ese nodo, ese problema, y simplemente nos enfocamos en el problema factible. Importante, cada vez que encuentren un problema infactible, no lo pescan, ¿sí? Y continúan por el otro lado de la rama. Una vez dicho esto, simplemente tengo que centrarme en el problema del nodo número 4, el cual me da una solución, importante, o volviendo a recalcar, cuando resolvemos el problema relajado, lo volvemos a hacer por los métodos que conocemos, simplex, dos fases, gran M, etc. ¿Sí? En este caso lo volví a resolver por simplex porque, no, lo resolví por dos fases, ¿sí? Porque es un método que me permite resolver la restricción del tipo mayor o igual que 6. O sea, del tipo mayor o igual. Entonces en este caso lo resolvió el software y encontró la siguiente solución. Encontró que la solución está dada en el punto x1 igual a 1 y x2 6,17. Y el máximo de z es 10,27. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nuevamente, tenemos que volver, no sé con qué color estoy escribiendo, tenemos que volver a ver nuestras restricciones, nuestras variables, en este caso sería x1 y x2, y tenemos que volver a ramificarlas o ver qué variable vamos a dividir para hacer la ramificación. En este caso sería 6,17. ¿Cómo escogemos la variable nuevamente? Escogemos la que tiene la parte decimal mayor. En este caso, esta tiene una parte decimal 0, por ende escogemos x2. ¿Sí? Y a raíz de esto escogemos las dos nuevas restricciones. ¿Cómo escogemos las dos nuevas restricciones? La restricción del tipo menor o igual está dada simplemente por la parte entera de la variable decimal que yo tengo, en este caso es 6, y x2, la restricción del tipo mayor o igual está dada por la parte entera de la variable en el óptimo, que yo escojo para ramificar, más 1, en este caso sería 7. Por ende tengo dos nuevas restricciones que me abren dos nuevos subproblemas. ¿Sí? Quiero pausar la grabación y preguntarles por... bueno, preguntarles por si se está entendiendo. ¿Sí? Ya, no me acuerdo muy bien en qué parte íbamos. Ya, ok. Ok, como el problema era infactible, no lo pescamos, ¿sí? En el caso que fuese factible y tuviese un valor de la función objetivo mayor que el problema número 4, escogemos escogemos el nodo número 5 para ramificar, o ese camino, el camino del nodo 5 para seguir ramificando. Como el caso infactible, no lo pescamos y escogemos el problema número 4 automáticamente, ¿sí? Ok. Una vez dicho esto, volvemos a ramificar, porque si se dan cuenta, las variables... Déjame hacerle zoom. Ahí sí. Las variables, el punto en el óptimo del problema número 4 es 1 y 6,17. Por ende, tenemos que ver nuestras variables y ver cuál tiene la parte decimal mayor. En este caso, aquí 2 tiene la parte decimal mayor, por ende, hacemos que aquí 2 sea menor o igual que 6, que es la cuota inferior, y también establecemos la restricción de la cuota superior, que es que x2 sea mayor o igual que 7. Una vez dicho esto, tenemos el diagrama que yo les mostré que está aquí, ¿sí?
Este diagramita, si se dan cuenta, nos dice que, ok, tenemos el problema original, separé, lo resolví y se me generan dos nuevas restricciones. ¿Cachai? Una vez dicho esto, el problema número 2 tiene menor función objetivo que el problema número 3, por ende no lo pesco, este queda entre comillas eliminado, y me voy hacia el lado de la ramificación 3. Vuelvo a separar las variables, acorde al criterio que les he dicho siempre, y vuelvo a resolver el problema 3, perdón, separo las variables y el problema se subdivide nuevamente según las restricciones de la variable que yo dividí. En este caso, como dividí x1, se vuelve a subdividir en el problema 4 y 5, los cuales tienen asociadas las restricciones de la cota inferior y la cota superior. Como el problema 5 es infactible, no lo pesco, ¿sí? Y simplemente me desvío hacia la parte número 4. Una vez dicho esto, chiquillos, resolví el problema número 4, lo tenemos arribita y me da que x1 es igual a 1 y x2 es igual a 6,17. ¿Dónde estos valores de esta variable nos dan estas dos nuevas restricciones que están acá? X2 menor o igual que 6 y X2 mayor o igual que 7, ¿sí? Lo cual me abre dos nuevos subproblemas. Los dos nuevos subproblemas yo los denominé subproblema 6 y subproblema 7. Una vez dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a resolver los subproblemas 6 y 7, los cuales están dados por el subproblema precedente, que es el 4, más la nueva restricción correspondiente. En este caso, el subproblema número 6, si lo pueden ver aquí, es el, si se dan cuenta, hasta acá es el problema del nodo número 4. Hasta acá es el nodo del problema número 3 y hasta acá es el problema original. Y agrego la restricción asociada a la nueva partición. En este caso es x2 menor o igual que 6 y ya relajé el problema, por ende x1, x2 mayor o igual que 6. Si no estuviese relajado serían enteras. Y lo mismo hago para el nodo número 7, el cual tiene asociada la restricción x mayor o igual que 7, por ende vuelvo a ser majadero. Es el problema que le precede, que en este caso es el problema 4, ¿sí? Más la restricción nueva que le corresponde, en este caso es la restricción del problema número 7. Ojo que acá está el problema número 3 y acá está el problema original. Ahora, si ustedes me creen, y por favor pueden resolverlo, pero por temas de tiempo no lo he hecho, porque se supone que debería ser una hora pedagógica, que son 45 minutos, por eso lo hago así. El problema número 7, el problema número 7 también no es infactible, ¿sí? Por ende, simplemente tendría que sentarme en el problema número 6. Importante, y vuelvo a insistir, se resuelven estos dos problemas y supongamos que el z del problema número 6 es mayor, no, sí, mayor que el z del número 7, yo me desvío hacia la ramificación del 6. Si es que fuese el caso contrario, me desvío a la ramificación del problema 7. Una vez dicho esto, como el problema número 7 es infactible, simplemente me centro en el nodo número 6. Resuelvo este problema, el problema del nodo número 6, nuevamente con la restricción nueva. En este caso lo podemos resolver por dos fases, porque tengo una restricción de menor igual y tengo una de mayor igual. Y tenemos que, por supuesto, el problema número 7 es infactible, y el problema número 6 tenemos la siguiente solución. Tenemos que la solución del problema número 6 es 1000, el cual se encuentra en un punto x1 igual a 1 y x2 igual a 6. Y ahora viene la pregunta. ¿Tengo alguna variable que sea continua? O sea, que no tenga que tenga parte decimal. En este caso no. Me salió un gallito. En este caso no. Tengo simplemente variables enteras. ¿Qué significa esto? Que tengo que parar el algoritmo. En el caso que tuviese x1, algo o 6, algo, voy a tener que volver a separar las variables, ¿no es cierto? Voy a tener que volver a escoger la variable de la parte decimal mayor, creo las dos nuevas restricciones y vuelvo a ramificar el problema, resuelvo el nuevo problema con las restricciones asociadas y luego continúo. Pero en este caso, al tener variables enteras, factibles adicionalmente, encontré el óptimo, en este caso que es 1000. Entonces, una vez resuelto este algoritmo, tenemos el siguiente árbol.
y aquí está la web así como grande, el cual es, voy a hacerle un poquito de zoom, voy a bajar, aquí está, el problema original, el cual lo resolvimos y me da dos subproblemas asociados a nuevas restricciones, ¿no es cierto? Como el subproblema número 3 tiene mayor función objetiva porque estamos maximizando, importante, si estuviésemos minimizando, escogeríamos el 2. Escojo el nodo número 3, me olvido del nodo número 2 y vuelvo a escoger qué variable voy a ocupar para hacer la siguiente ramificación. En el caso que tuviese variables solamente enteras en el nodo número 3, pararía el algoritmo, ¿sí? Pero como no, escojo x1 y vuelvo a separar las cotas inferiores y superiores según la variable. En este caso, la cota inferior es x1 menor o igual que 1 y x1 mayor o igual que 2. Resuelvo el problema 3 más la restricción correspondiente al nodo número 4 y adicionalmente, paralelamente, resuelvo el problema 3 más la restricción asociada al problema número 5. Pero como el problema número 5 me da infactible, no lo pesco, ¿sí? Ahora, como el nodo número 4 es el único camino que tengo para seguir, digo, oh, ¿tengo variables solamente enteras? La respuesta es no, tengo un decimal. ¿Qué es lo que hago? Escojo de nuevo la variable con la mayor parte decimal para crear dos nuevas restricciones para poder ramificar. En este caso sería x mayor o igual que 6 y x mayor o igual que 7. ¿Sí? Donde el problema asociado a la restricción x mayor o igual que 7 me da infactible, por ende me quedo con la parte número 6. Teniendo un nuevo óptimo de 1000 y adicionalmente estas son las soluciones. ¿Qué significaría en el problema que yo les planteé? Significaría que, si es que no me equivoco, x1 eran las prensas y x2 eran los tornos. Significa que yo voy a comprar para maximizar mi ganancia por día una prensa importante y, por supuesto, 6 tornos. Y una vez dicho esto, el problema estaría más que listo y le pueden decir al dueño, que no me acuerdo si es que tenía nombre o no, que se compre una prensa de 6 tornos. Eso sería, chiquillos. ¿Alguna duda?